En el vasto tapiz de la historia humana, pocas ideas han tenido un impacto tan profundo y duradero como la filosofía marxista. Nacida de la mente de Karl Marx y difundida por su fiel compañero Friedrich Engels, esta doctrina no solo desafió el orden establecido del siglo XIX, sino que también sentó las bases para revoluciones que cambiarían el mundo. Para entender el marxismo, debemos retroceder al siglo XIX, una era de cambios sin precedentes. La revolución industrial, iniciada a finales del siglo XVIII, trajo consigo cambios económicos y sociales sin precedentes. Las fábricas, con sus máquinas rugientes y jornadas interminables, se convirtieron en los nuevos templos del progreso, donde se forjaba el destino de la humanidad. Sin embargo, este progreso tenía un costo: la explotación y miseria de millones de trabajadores que, desplazados de sus tierras, se encontraron atrapados en un ciclo de pobreza y opresión. Fue en este caldo de cultivo donde Marx y Engels comenzaron a formular sus teorías. Teorías que hablarían de una lucha de clases, una sociedad sin clases y una revolución del proletariado. La filosofía marxista es, en su esencia, una crítica al capitalismo y una teoría de la historia y la sociedad. Marx veía la historia como una serie de conflictos entre clases opuestas, donde cada etapa de la historia llevaba inevitablemente a la siguiente a través de la lucha de clases. Según él, el capitalismo era solo una etapa más en esta cadena histórica, pero era una etapa que, según él, estaba plagada de contradicciones internas, principalmente la explotación del proletariado por la burguesía. Para Marx y Engels, la solución a estas contradicciones no era reformar el sistema capitalista, sino derrocarlo por completo. Proponían una revolución del proletariado que establecería una sociedad sin clases y sin Estado, donde los medios de producción pertenecerían a la comunidad. Esta visión revolucionaria fue plasmada en el Manifiesto Comunista, un llamado a los trabajadores del mundo a unirse y luchar por su emancipación. Para comprender plenamente la filosofía marxista y su impacto en la historia, es esencial explorar la vida del hombre detrás de la teoría. Karl Marx, uno de los filósofos y economistas más influyentes de la historia, nació en Treveris, Trier, una pequeña ciudad en el oeste de Alemania, el 5 de mayo de 1818. Esta ciudad, situada en la región de Renania-Palatinado, formaba parte de Prusia en ese momento. Provenía de una familia de clase media acomodada, lo que le permitió recibir una educación de calidad desde una edad temprana. Karl Heinrich Marx era el tercero de 9 hijos en su familia, aunque solo 6 de ellos sobrevivieron a la infancia. Su padre, Heinrich Marx, era un abogado exitoso que había recibido su educación en la Universidad de Bonn. Originalmente llamado Herschel Mordechai, Heinrich cambió su nombre y se convirtió al luteranismo en 1816, en parte debido a las restricciones que los judíos enfrentaban en Prusia. Su madre, Henriette Pressburg, provenía de una familia judía holandesa acomodada, que también se convirtió al cristianismo. El entorno familiar de Marx estuvo marcado por un equilibrio entre la tradición y la modernidad. Su padre, un hombre ilustrado y liberal, influyó profundamente en el joven Karl. Heinrich Marx era un admirador de la Ilustración y tenía inclinaciones políticas liberales, apoyando las reformas y la emancipación de los judíos. Karl Marx comenzó su educación formal en el Liceo Friedrich Wilhelm Gymnasium en Treveris, donde estudió desde 1813
1830 hasta 1835. Este instituto de enseñanza secundaria era conocido por su riguroso programa académico que incluía estudios clásicos en latín y griego, así como matemáticas, historia y filosofía. Durante su tiempo en el liceo, se interesó por la literatura y escribió varios ensayos y poesías, aunque estos primeros escritos no sobrevivieron en su totalidad. Algunos fragmentos revelan una temprana inclinación hacia la crítica social y política. Uno de sus maestros, Hugo Wittenbach, lo introdujo a las ideas de la Ilustración y fomentó su interés por la filosofía. En octubre de 1835, a los 17 años, se matriculó en la Universidad de Bonn para estudiar Derecho, siguiendo los deseos de su padre. Bonn, una ciudad universitaria vibrante, ofrecía un entorno ideal para el joven Marx, quien rápidamente se involucró en la vida estudiantil. Sin embargo, su tiempo en Bonn estuvo marcado tanto por los estudios como por la vida social. Se unió a la sociedad poética de la universidad y también a un club de bebidas llamado Landsmannschaft, conocido por sus frecuentes duelos y enfrentamientos. Aunque participó activamente en estas actividades, su desempeño académico comenzó a sufrir. Su padre, preocupado por su conducta y sus pobres calificaciones, decidió que era mejor para Karl trasladarse a una universidad con un entorno más serio y académico. En 1836, Marx se trasladó a la Universidad de Berlín, una de las instituciones más prestigiosas de Alemania. Aquí, su vida tomó un giro significativo hacia la filosofía y la política. Berlín era un centro intelectual donde se congregaban algunos de los pensadores más influyentes de la época, y la universidad estaba en el epicentro de estos debates. En Berlín, Marx fue influenciado profundamente por las ideas de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, un filósofo alemán cuyo sistema dialéctico se convirtió en una piedra angular del pensamiento marxista. Aunque Hegel había muerto en 1831, sus seguidores, conocidos como los jóvenes hegelianos, continuaban desarrollando y debatiendo sus ideas. Marx se unió a este círculo de intelectuales radicales, lo que marcó el comienzo de su inmersión en la filosofía crítica. Los jóvenes hegelianos, entre los que se encontraban figuras como Bruno Bauer y Ludwig Feuerbach, eran críticos de la religión y el Estado prusiano. Utilizaban la dialéctica hegeliana para desafiar las instituciones establecidas y promover ideas progresistas. Marx, inicialmente influenciado por Bauer, adoptó una postura crítica hacia la religión, viendo en ella una forma de alienación. Fue en este ambiente donde Marx comenzó a desarrollar sus propias ideas filosóficas y políticas. En 1841 completó su tesis doctoral titulada Diferencia de la filosofía de la naturaleza en Demócrito y Epicuro. Aunque la tesis estaba enmarcada en la tradición clásica, revelaba ya una inclinación hacia el materialismo, una postura que desarrollaría plenamente en sus trabajos posteriores. Durante su tiempo en Berlín, mantuvo una relación a distancia con Jenny von Westphalen, una joven de la aristocracia prusiana, con quien se había comprometido en 1836. Jenny, 4 años mayor que Karl, provenía de una familia políticamente liberal. Su padre, Ludwig von Westphalen, era un barón y funcionario del gobierno que compartía muchas de las ideas progresistas que influirían en Marx. El compromiso de Marx con Jenny fue una relación basada tanto en el amor como en la afinidad intelectual. Jenny era una compañera y confidente para Marx, apoyando sus ideas y colaborando en su trabajo a lo largo de su vida. Se casaron en 1843, después de un compromiso largo y complicado debido a las diferencias sociales y las preocupaciones financieras. Tras completar su doctorado, se mudó a Colonia,
donde se unió al equipo editorial de la Gaceta Renana, Rheinische Zeitung, un periódico liberal que criticaba al gobierno prusiano. Su trabajo como periodista y editor le permitió expresar sus opiniones políticas y filosóficas, atacando la censura y defendiendo la libertad de prensa. En 1843, después de que las autoridades prusianas cerraran la Gaceta Renana, Marx se mudó a París, un centro de exilio para muchos revolucionarios europeos. En París, Marx continuó su activismo político y periodístico, colaborando con otros exiliados y radicales. Fue en esta ciudad donde conoció a Friedrich Engels, un encuentro que marcaría el comienzo de una colaboración fructífera que duraría toda su vida. Pero antes de continuar, tenemos que volver al pasado para explorar la vida de Engels desde sus inicios. Friedrich Engels, cofundador del socialismo científico junto con Karl Marx, fue una figura fundamental en el desarrollo de la teoría marxista. Su vida y obra están íntimamente ligadas a las luchas sociales y políticas del siglo XIX. Friedrich Engels nació el 28 de noviembre de 1820 en Barmen, una ciudad en la región del Rin en Prusia, actualmente parte de Wuppertal, Alemania. Su familia era parte de la burguesía industrial, propietaria de varias fábricas textiles. Su padre, Friedrich Engels, Sr., era un exitoso empresario y un estricto pietista, mientras que su madre, Elisabeth Franziska Mauritia van Haar, provenía de una familia acomodada. Engels creció en un ambiente marcado por el rígido pietismo de su padre, que enfatizaba la moralidad, la disciplina y el trabajo duro. A pesar de la rigidez religiosa de su hogar, desde temprana edad mostró un espíritu inquieto y crítico, cuestionando las doctrinas religiosas y sociales que le rodeaban. La educación de Engels comenzó en el hogar, donde recibió instrucción en los fundamentos de la fe pietista y las primeras letras. Posteriormente, asistió a una escuela primaria en Barmen, donde destacó por su inteligencia y curiosidad. En 1834, a los 14 años, fue enviado al Gymnasium Elberfeld, una escuela secundaria en la ciudad vecina de Elberfeld. Aquí, comenzó a mostrar un gran interés por la literatura, la historia y la filosofía. A pesar de su buen rendimiento académico, no completó su educación secundaria formal. En 1837, su padre decidió que era tiempo de que se uniera al negocio familiar, por lo que a los 17 años fue enviado a trabajar como aprendiz en una empresa comercial en Bremen. Este cambio abrupto de la vida académica a la vida comercial no apagó su sed de conocimiento. Al contrario, Engels utilizó su tiempo libre para seguir estudiando de manera autodidacta. En Bremen, se sumergió en el ambiente cultural y político de la ciudad. A pesar de sus obligaciones comerciales, logró mantenerse al día con sus intereses intelectuales. Asistió a conferencias y debates y comenzó a escribir para varios periódicos locales bajo el seudónimo de Friedrich Oswald. Sus escritos de esta época revelan una creciente preocupación por las condiciones sociales y una crítica incipiente al orden establecido. En Bremen, Engels también se relacionó con un círculo de jóvenes intelectuales y escritores que compartían su interés por las ideas progresistas. Fue durante este periodo que Engels empezó a familiarizarse con las obras del filósofo Georg Wilhelm Friedrich Hegel. En 1841 fue llamado a cumplir su servicio militar obligatorio en Berlín, donde sirvió en la artillería de la Guardia Prusiana. Esta experiencia tuvo un impacto significativo en su vida. Berlín, la capital intelectual y política de Prusia, era un hervidero de ideas radicales y revolucionarias. Engels aprovechó al máximo su tiempo en la ciudad, asistiendo a conferencias y seminarios en la Universidad de Berlín, aunque no como estudiante matriculado. Durante su estancia en Berlín, se unió a los jóvenes hegelianos. Entre sus miembros se encontraban figuras como Bruno Bauer y Ludwig Feuerbach,
cuyas ideas influirían profundamente en Engels. Engels comenzó a escribir ensayos filosóficos y críticos que reflejaban su creciente compromiso con el materialismo y el ateísmo, en contraposición al idealismo hegeliano y a las enseñanzas religiosas que había recibido en su juventud. En 1842, después de completar su servicio militar, fue enviado por su padre a Manchester, Inglaterra, para trabajar en la fábrica textil de Ehrman Engels, en la que su familia tenía intereses comerciales. Este viaje resultó ser una revelación, ya que le permitió observar de primera mano las condiciones de vida y trabajo de la clase obrera en el corazón de la revolución industrial. Manchester era el epicentro del capitalismo industrial en Inglaterra, y las condiciones en las fábricas y barrios obreros eran deplorables. Engels quedó profundamente impactado por la pobreza, la explotación y la miseria que vio a su alrededor. Comenzó a recopilar datos y a escribir sobre las condiciones de la clase trabajadora, con la intención de exponer las injusticias del sistema capitalista. Fruto de estas observaciones fue su obra La situación de la clase obrera en Inglaterra, publicada en 1845. Este libro, basado en una investigación detallada y empírica, ofrecía una crítica contundente del capitalismo industrial y destacaba las luchas y sufrimientos de los trabajadores. La situación de la clase obrera en Inglaterra se convertiría en una obra fundamental para el movimiento obrero y una de las bases teóricas del socialismo científico. Y volvemos a 1844, en el momento en que Marx y Engels se encuentran. Juntos, comenzaron a desarrollar una crítica sistemática del capitalismo y a formular una teoría del socialismo científico basada en el materialismo histórico. En 1845, Marx fue expulsado de Francia debido a su actividad revolucionaria y se trasladó a Bruselas, donde continuó su trabajo junto a Engels. Esta colaboración dio lugar a una serie de obras importantes, incluyendo La Sagrada Familia, una crítica a los jóvenes hegelianos, y La ideología alemana, donde sentaron las bases del materialismo histórico y dialéctico. El punto culminante de su colaboración fue la publicación de El Manifiesto Comunista en 1848, un llamado a la acción para los trabajadores del mundo. Este documento, que sintetizaba sus ideas sobre la lucha de clases y la inevitabilidad del cambio revolucionario, se convirtió en un texto fundamental para el movimiento comunista internacional. La Revolución de 1848, que sacudió Europa con una serie de levantamientos populares, fue un momento crucial para Friedrich Engels y Karl Marx. Participaron activamente en el movimiento revolucionario y Engels incluso luchó en los levantamientos armados en Baden y en el Palatinado en Alemania. Sin embargo, las revoluciones fracasaron y ambos se vieron obligados a exiliarse. En este contexto de agitación y cambio fue que escribieron El Manifiesto Comunista, un llamado a la acción para los trabajadores de todo el mundo. Este documento seminal, publicado por la Liga Comunista, esbozaba una visión de la lucha de clases y la inevitable caída del capitalismo. Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo, declaraba el manifiesto, proponiendo la abolición de la propiedad privada y la creación de una sociedad sin clases. Para entender plenamente el manifiesto comunista, es esencial situarlo en su contexto histórico. A mediados del siglo XIX, Europa estaba en medio de profundas transformaciones sociales, económicas y políticas. La revolución industrial había alterado radicalmente las estructuras sociales, creando una nueva clase trabajadora urbana y aumentando las tensiones entre diferentes grupos sociales. La revolución industrial, que comenzó en Gran Bretaña a finales del siglo XVIII y se extendió rápidamente por Europa y América del Norte, cambió la producción de bienes de métodos manuales a procesos mecanizados en fábricas. Esto resultó en una aceleración sin precedentes del crecimiento económico y una expansión de las ciudades.
Sin embargo, estos cambios también trajeron consigo una serie de problemas. Las condiciones de trabajo en las fábricas eran frecuentemente deplorables, con largas horas, bajos salarios y entornos peligrosos. La vida en las ciudades industriales era dura, con viviendas abarrotadas y una alta incidencia de enfermedades. La nueva clase trabajadora, o proletariado, se encontró en una situación de explotación y pobreza, mientras que la burguesía industrial acumulaba enormes riquezas. En este contexto de creciente desigualdad y tensión social, surgieron movimientos revolucionarios y sociales que buscaban cambiar el orden establecido. El primer gran intento de una revolución proletaria fue la Revolución Francesa de 1830, que inspiró a muchos otros movimientos en Europa. Las ideas socialistas y comunistas comenzaron a ganar terreno con pensadores como Charles Fourier, Robert Owen y Louis Blanc, proponiendo diferentes modelos de organización social. Sin embargo, sus propuestas variaban desde el socialismo utópico hasta formas más prácticas de cooperativismo. Marx y Engels consideraron que estas ideas no abordaban adecuadamente las raíces del problema y propusieron un enfoque más científico y radical. En este contexto, Marx y Engels se unieron a la Liga de los Justos, una organización revolucionaria internacional de trabajadores. En 1847, la Liga de los Justos se transformó en la Liga Comunista, adoptando una postura más explícitamente comunista. Fue esta organización la que encargó a Marx y Engels la redacción de un manifiesto que explicara sus objetivos y estrategias. La introducción del manifiesto comienza con la famosa frase: "Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo". Esta frase establece el tono del documento, presentando el comunismo como una fuerza creciente que los poderes establecidos temen y tratan de combatir. La introducción continúa señalando que todas las potencias de la vieja Europa se han unido en una santa cruzada contra el comunismo. Marx y Engels destacan la necesidad de que los comunistas declaren abiertamente sus ideas, objetivos y tendencias para contrarrestar las distorsiones y la propaganda de sus enemigos. Este llamado a la transparencia y la claridad intelectual es una característica fundamental del manifiesto. El primer capítulo se titula Burgueses y proletarios y ofrece una visión histórica y teórica del desarrollo del capitalismo. Argumentan que la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases. Esta lucha ha pasado por diferentes etapas históricas, pero siempre ha sido una confrontación entre clases opresoras y clases oprimidas. En el capitalismo moderno, la lucha se da entre la burguesía, que posee los medios de producción, y el proletariado, que vende su fuerza de trabajo. Marx y Engels describen cómo la burguesía ha revolucionado constantemente los medios de producción, transformando las relaciones sociales y políticas. Sin embargo, este proceso también ha creado las condiciones para su propia desaparición al unificar y proletarizar a la mayoría de la población. El capítulo concluye destacando que el desarrollo del capitalismo lleva inevitablemente a crisis económicas recurrentes y que el proletariado, al organizarse y tomar conciencia de su situación, se convertirá en la fuerza revolucionaria que derrocará a la burguesía. El segundo capítulo, Proletarios y comunistas, explica la relación entre los comunistas y el proletariado. Marx y Engels aclaran que los comunistas no son un partido separado del proletariado, sino que representan los intereses generales del movimiento obrero en su conjunto. El capítulo se enfoca en responder a varias acusaciones comunes contra el comunismo, como la idea de que los comunistas quieren abolir la propiedad privada. Argumentan que el capitalismo ya ha abolido la propiedad privada para la gran mayoría de la población, concentrándola en manos de unos pocos. Los comunistas, en cambio, abogan por la abolición de la propiedad burguesa, es decir, de la propiedad privada que permite la explotación del proletariado. El tercer capítulo,
Literatura socialista y comunista. Ofrece una crítica de las diferentes corrientes socialistas y comunistas contemporáneas. Marx y Engels distinguen entre el socialismo reaccionario, el socialismo conservador o burgués y el socialismo y comunismo crítico utópico. El socialismo reaccionario incluye el feudalismo, el socialismo pequeño burgués y el socialismo alemán o verdadero. Critican estas corrientes por intentar restaurar antiguas formas de explotación o por no comprender la verdadera naturaleza del capitalismo. El socialismo conservador o burgués. Este tipo de socialismo busca reformar el capitalismo sin cambiar sus fundamentos. Marx y Engels lo consideran un intento de la burguesía para mantener su dominio mediante reformas superficiales. El socialismo y comunismo crítico utópico. Aunque reconocen las contribuciones de los socialistas utópicos como Saint-Simon, Fourier y Owen, argumentan que sus propuestas carecen de una comprensión científica del capitalismo y de una estrategia clara para la revolución. El cuarto y último capítulo, Actitud de los comunistas ante los diversos partidos de oposición, se centra en la relación de los comunistas con otros movimientos políticos y sociales. Marx y Engels señalan que los comunistas apoyan cualquier movimiento que se oponga al orden establecido, siempre que no comprometa los objetivos finales del comunismo. El capítulo concluye con un llamado a la unidad y la acción revolucionaria. Proletarios de todos los países, uníos. Esta consigna resuena como un grito de guerra, un llamado a la solidaridad internacional y a la lucha conjunta contra la explotación capitalista. Desde su publicación en 1848, el Manifiesto Comunista ha tenido un impacto profundo y duradero en el pensamiento político y social. Su influencia se ha extendido mucho más allá de los círculos comunistas, afectando a diversas corrientes del pensamiento socialista y a movimientos políticos en todo el mundo. Tras la muerte de Marx en 1883, Engels asumió la responsabilidad de editar y publicar los volúmenes restantes de El Capital, la obra magna de Marx. Además, continuó escribiendo y promoviendo las ideas marxistas, participando activamente en la Internacional Socialista y apoyando los movimientos obreros en Europa. Friedrich Engels murió el 5 de agosto de 1895 en Londres, dejando un legado duradero como cofundador del marxismo. Su vida y obra, caracterizadas por un profundo compromiso con la justicia social y la emancipación de la clase trabajadora, siguen siendo una fuente de inspiración para los movimientos progresistas en todo el mundo. Tras la muerte de Karl Marx, el marxismo no solo sobrevivió, sino que floreció y se expandió más allá de lo que él mismo pudo haber imaginado. Aunque Friedrich Engels continuó la obra de Marx hasta su propia muerte, el verdadero impacto del marxismo se extendió a través de un amplio espectro de pensadores, activistas y movimientos políticos que adoptaron y adaptaron sus ideas. Este periodo, que abarca desde la muerte de Marx hasta el ascenso de Lenin, es crucial para entender cómo el marxismo se difundió globalmente y comenzó a influir en la política de numerosos países. Vladimir Ilich Ulyanov, más conocido como Lenin, fue una figura central en la historia del marxismo y del siglo XX. Su vida, marcada por la lucha revolucionaria, transformó el panorama político y social de Rusia y del mundo. Lenin no solo adoptó las ideas de Karl Marx, sino que las adaptó y extendió para enfrentar las realidades específicas de su tiempo y lugar. Su interpretación del marxismo, conocida como leninismo, proporcionó una guía teórica y práctica para la revolución bolchevique y estableció las bases del comunismo soviético. Vladimir Ilich Ulyanov nació el 22 de abril de 1870 en Simbirsk, una ciudad a orillas del río Volga en el Imperio Ruso.
Su familia pertenecía a la clase media, con su padre, Ilya Nikolayevich Ulyanov, trabajando como inspector de escuelas, y su madre, María Alexandrovna Ulyanova, siendo una mujer culta y educada. La familia Ulyanov valoraba la educación y el desarrollo intelectual, lo que influyó profundamente en el joven Vladimir. La infancia de Lenin estuvo marcada por el ambiente intelectual de su hogar y por los eventos políticos que sacudían Rusia. A una edad temprana mostró una notable aptitud para el estudio y una inclinación por el pensamiento crítico. Asistió a la escuela secundaria en Simbirsk, donde destacó en latín y griego, así como en historia y literatura. El camino de Lenin hacia el marxismo comenzó con una serie de eventos personales y políticos que lo radicalizaron. En 1887, su hermano mayor, Alexander Ulyanov, fue arrestado y ejecutado por participar en una conspiración para asesinar al zar Alejandro III. Este evento tuvo un profundo impacto en él, llevándolo a cuestionar el sistema autocrático ruso y a buscar formas de lucha más efectivas. Tras la muerte de su hermano, ingresó en la Universidad de Kazán para estudiar Derecho. Sin embargo, su participación en actividades estudiantiles radicales lo llevó a ser expulsado en su primer año. A pesar de esta expulsión, continuó sus estudios de manera autodidacta y obtuvo su título de abogado en 1891. Durante estos años, comenzó a leer intensamente sobre filosofía, política y economía. Fue entonces cuando se encontró con las obras de Karl Marx y Friedrich Engels. La lectura de El Capital y otras obras marxistas lo convenció de la necesidad de una revolución proletaria y del papel crucial del marxismo en la interpretación de la sociedad y la historia. A principios de la década de 1890, se trasladó a San Petersburgo, donde se unió a círculos marxistas clandestinos. En esta época, Rusia estaba experimentando una rápida industrialización, lo que llevaba consigo un crecimiento significativo de la clase obrera urbana. En 1895 fundó la Unión de Lucha para la Emancipación de la Clase Obrera en San Petersburgo, una organización que combinaba la agitación política con la actividad sindical. Esta organización fue un paso importante hacia la creación de un movimiento obrero marxista en Rusia. Sin embargo, Lenin y otros líderes fueron arrestados en diciembre de ese mismo año y fue exiliado a Siberia durante 3 años. El exilio en Siberia le proporcionó tiempo para estudiar y escribir. Durante este periodo, desarrolló muchas de las ideas que más tarde formarían la base del leninismo. En 1900, al final de su exilio, se trasladó a Europa Occidental, donde continuó su actividad revolucionaria y teórica. En 1902, Lenin publicó ¿Qué hacer?, una obra en la que argumentaba a favor de la necesidad de un partido revolucionario altamente disciplinado y centralizado. Esta obra fue fundamental para el desarrollo del concepto de vanguardia revolucionaria, que sería central en la teoría leninista del marxismo. En 1903, el Partido Obrero Socialdemócrata ruso se dividió en 2 facciones, los mencheviques y los bolcheviques. Los mencheviques, liderados por Julius Martov, abogaban por un enfoque más democrático y gradual hacia el socialismo, mientras que los bolcheviques, liderados por Lenin, defendían la necesidad de una revolución inmediata y la creación de un partido disciplinado y centralizado. La división reflejaba diferencias profundas sobre la estrategia y la organización. Lenin y los bolcheviques creían que solo un partido altamente disciplinado y comprometido podía llevar a cabo una revolución exitosa y establecer la dictadura del proletariado. Esta visión se convirtió en una característica definitoria del leninismo. Una de las contribuciones más significativas de Lenin al marxismo fue el concepto de la vanguardia revolucionaria. ¿En qué hacer? Argumentó que la conciencia socialista no surgiría espontáneamente en la clase obrera,
a través de su lucha diaria contra el capital. En cambio, sería necesario un partido revolucionario de vanguardia, compuesto por revolucionarios profesionales, para educar y guiar al proletariado hacia la revolución. Otra innovación clave de Lenin fue su interpretación de la dictadura del proletariado. Mientras que Marx había hablado de la dictadura del proletariado como una fase de transición entre el capitalismo y el comunismo, Lenin detalló cómo debía ser esta dictadura en la práctica. En su obra El Estado y la Revolución, argumentó que la dictadura del proletariado implicaba la destrucción del Estado burgués y su reemplazo por un Estado proletario basado en los soviets, consejos de trabajadores. En 1916, durante la Primera Guerra Mundial, escribió El imperialismo, fase superior del capitalismo, donde argumentaba que el imperialismo era una extensión inevitable del capitalismo avanzado. Según el capitalismo, había evolucionado hacia un sistema global de explotación, donde las potencias capitalistas más avanzadas competían por el control de colonias y mercados internacionales. Sostenía que esta competencia imperialista inevitablemente conduciría a guerras entre las potencias capitalistas, lo que abriría oportunidades para las revoluciones socialistas. Esta teoría del imperialismo proporcionó un marco para entender las dinámicas globales del capitalismo y justificó la lucha revolucionaria no solo en los países desarrollados, sino también en las colonias y semicolonias. Aunque el concepto de revolución permanente es más asociado con León Trotsky, Lenin también desarrolló ideas similares sobre la necesidad de una revolución continua y global. Lenin argumentó que la revolución socialista en Rusia no podría sobrevivir sin una revolución mundial. Creía que el éxito de la Revolución Rusa dependía de la extensión de la revolución a otros países, particularmente en Europa Occidental. Lenin también sostuvo que en países como Rusia, donde el capitalismo estaba menos desarrollado, la revolución socialista podría saltar directamente de una fase feudal a una fase socialista, sin pasar necesariamente por una etapa burguesa prolongada. Esta visión contrastaba con la interpretación más ortodoxa de Marx, que preveía una secuencia más gradual de desarrollo histórico. La revolución bolchevique de 1917 fue el resultado de una serie de crisis políticas, sociales y económicas que afectaron al Imperio ruso a principios del siglo XX. El descontento popular, la incapacidad del régimen zarista para implementar reformas significativas y las consecuencias devastadoras de la Primera Guerra Mundial crearon un ambiente propicio para la revolución. El legado de Lenin y el impacto de la revolución bolchevique se extendieron mucho más allá de Rusia, influenciando movimientos revolucionarios y partidos comunistas en todo el mundo. Aunque la historia del marxismo después de Lenin es compleja y multifacética, el periodo de su liderazgo sigue siendo un punto de referencia crucial para entender el desarrollo y la influencia global del marxismo en el siglo XX y más allá. El marxismo, una de las ideologías más influyentes del siglo XX, moldeó el panorama político, económico y social de numerosas naciones alrededor del mundo. Desde la Revolución Rusa de 1917 hasta la caída de la Unión Soviética en 1991, el marxismo inspiró movimientos revolucionarios, gobiernos, políticas y debates intelectuales. Su impacto global y las diversas adaptaciones y críticas que surgieron reflejan la complejidad y la plasticidad de esta filosofía. Tras la muerte de Lenin en 1924, Joseph Stalin asumió el liderazgo del Partido Comunista y de la Unión Soviética. Stalin implementó una serie de planes quinquenales que transformaron radicalmente la economía soviética, enfocándose en la industrialización rápida y la colectivización de la agricultura. Aunque estas políticas lograron convertir a la Unión Soviética en una potencia industrial,
también resultaron en una gran cantidad de sufrimiento humano, incluyendo hambrunas y represión política masiva. La Revolución China de 1949, liderada por Mao Zedong y el Partido Comunista Chino, fue uno de los eventos más significativos del siglo XX en términos de la expansión del marxismo. Mao adaptó el marxismo-leninismo a las condiciones chinas, desarrollando una versión conocida como maoísmo. El marxismo ha dejado una huella profunda en la historia del siglo XX y sigue siendo una fuente vital de análisis e inspiración en el siglo XXI. Desde su impacto global y sus diversas adaptaciones hasta las críticas y los desafíos contemporáneos, el marxismo ha demostrado ser una ideología flexible y resiliente. En el mundo actual, las ideas marxistas continúan siendo relevantes para comprender y confrontar las dinámicas de poder, explotación y desigualdad. A medida que enfrentamos desafíos globales como la crisis ambiental, la injusticia social y las nuevas formas de explotación en la economía digital, el marxismo ofrece herramientas valiosas para analizar y transformar nuestra realidad. El futuro del marxismo dependerá de su capacidad para adaptarse y evolucionar, integrando nuevas perspectivas y respondiendo a los desafíos contemporáneos.